Bueno, ahí sucede que primero pues una conexión brutal con la gente, ¿no? Una empatía tremenda. Y luego, ¿qué se siente? Se siente habitar el territorio, habitar el cuerpo, habitar la casa. Y habitar la casa es un llamado de conciencia a una comunidad sobre darse cuenta qué está pasando en la cultura alimentaria, qué está pasando con el cuerpo, por eso habitar el cuerpo, y qué está pasando con su vida en general, con su nivel de vida. Porque no, digamos, los procesos de fortalecimiento que yo hago no son procesos simplemente de formar en capacidades como personas para que vivan de un oficio o para que desempeñen mejor su oficio, sino hago un trabajo que tiene que ver con algo que es mucho más profundo, que es un trabajo político, de resistencia cultural, de resistencia en el territorio. De tal manera que cuando yo entro y te digo habitar la casa, es encender como una especie de linterna con ellos para ver qué hay en esos territorios en términos agroalimentarios, como una aproximación al territorio que es muy desde una perspectiva ecosistémica, muy orgánica, como qué hay ahora en La Guajira, qué hay en el desierto. Hay comida en el desierto, pero y eso cómo lo estamos habitando nosotros desde el punto de vista alimentario, cómo habitamos la casa. Hay una analogía que tengo y es: mucha gente no habita su casa, sino que duerme en su casa y se va, no sabe qué hay en la nevera, no sabe que está sucio, no sabe que se partió, no sabe que se rompió, es decir, como que no hay conciencia sobre habitar el espacio. Y a mí me gusta habitar los espacios, entenderlos, recorrerlos y reflexionar un poco a partir de lo que hay, ¿no? De lo que hay en la nevera, de lo que hay en la huerta, de lo que hay en el mercado o en la finca, digamos, en mi caso más cercana, como qué tenemos de temporada en este momento y qué vamos a hacer. Un poco eso, entrando en ese habitar el cuerpo, la casa, la cocina, conecto con la gente a partir de una visión de derechos, ¿no? Tenemos derecho a ser soberanos en lo que tenemos en nuestra casa. Tenemos derecho a construir nuestro cuerpo, a desarrollarlo, a vestirlo como queramos, si tenemos libertades. Particularmente con las mujeres cocineras, porque ahí hay una conexión mucho más profunda, porque hay unas violencias que atraviesan esas vidas, violencias intrafamiliares, violencias sociales, violencias de contexto, y cuando ellas conectan conmigo, de pronto entran en una visión de su propia vida a través, digamos, de la cocina, en donde se sienten mucho más libres, se sienten mucho más felices al final, ¿no? Como menos dominadas y más conscientes de que pueden tomar decisiones que les pueden costar, ¿no? Como separarse o irse o decir no más violencia, no me pegues más, ¿no? Porque estamos hablando de, si son mujeres, niñas, violencia contra las niñas, de los padres, de los hermanos, de la familia. Si son mujeres casadas, pues el marido indudablemente, y luego los hijos y luego los nietos, ¿no? Entonces es como que uno las ve todo el tiempo sometidas a una voluntad que no es de su gobierno, ¿no? Entonces, al final, por eso digo, es un tema más político, es un tema de formar a la gente, y pareciera que hacer fortalecimiento en cocina es algo superfluo, es algo que no tiene, digamos, no corre nadie peligro, pero en el fondo está en juego la vida de la gente en el territorio. El hambre, ¿no? Alrededor del hambre y de la alimentación es donde, como esa tensión entre la escasez y la abundancia, nos la jugamos las mujeres, no solamente en la ciudad, sino en los territorios, ¿no? Mujeres solas, con hijos, ¿qué hago, no? Esa es la pregunta hoy, ¿qué hago? ¿Cómo me busco el alimento? Bueno, yo siento que hay distintas generaciones, y de la generación que hablas conozco casos
de personas muy reconocidas haciendo esto, ¿no? Mientras yo estaba en campo ya, haciendo esta otra revolución que estaba haciendo, que es una revolución que va acá, ¿no? Es el cambio de ellos acá. Porque hay una diferencia, Andrés, entre hacer una apuesta de vida para cambiar y mejorar el mundo de otros, a hacer una apuesta de vida para mejorar solo mi mundo. Una apuesta económica. Un empresario es capaz de hacer algo así, porque es un empresario, porque su vida es hacer plata, y está bien, y es legítimo. El asunto es cuando se construye un imaginario a través de los medios sobre que hacemos el bien a gente cuando no hacemos nada. Y con el compromiso, digamos, con el que yo trabajo con las comunidades, que es un compromiso que va más allá de los compromisos míos contractuales. Yo soy freelance. Así que hoy me puede llamar a alguien de Popayán, de la Plaza de Mercado del Barrio Bolívar, o me puede llamar a alguien de Dibuya, o me puede llamar a alguien de Becerril Cesar, o me puede llamar a alguien de Tado, Chocó, de Boyacá, de Tunja, a decirme, necesito ayuda con esto, y yo sé que esa persona que me está llamando es alguien que hace parte de mi vida, que tenemos interacciones permanentes, que sé exactamente en qué momento está y qué está necesitando, como esa persona sabe de mí. Caso concreto, Luz Dari Cogollo. Cuando yo fui a conocer a Luz Dari Cogollo, estábamos en medio de un proceso en que el Ministerio de Cultura, a través de las escuelas taller, estaban haciendo un fortalecimiento para el IPES, para emprendedores de plazas de mercado. Y ella estaba en ese programa. Y amigos muy cercanos míos, cocineros, como Luz Beatriz Vélez Londoño, como Eduardo Martínez, Antonio Larisa y otros más, estaban en lo técnico, adentro de la cocina, bueno, como en esas capacidades que estaban tratando de desarrollar, fortalecer y hacer que ellos vieran una oportunidad en esos emplatados nuevos, en esa manera también de crear narrativas alrededor del plato. Una cosa muy distinta es que vayan y hagan el fortalecimiento de Luz Dari, y otra de lo técnico, y otra la manera en que yo empiezo a conversar con Luz Dari, porque yo empiezo a verle esa tristeza en la mirada, y ella es muy empática, digamos, con la persona que llega, y sin conocerme, y esa es una de las cosas más increíbles de las plazas de mercado, que es mi amor, ¿cómo estás? ¿No? Mi amor, mi vida. Luz Dari empezó a contarme cosas. Y yo en ese momento estaba en el Ministerio de Cultura trabajando con las escuelas taller, había diseñado una metodología para implementar la política de cocinas que el Ministerio había sacado en el 2012, y esto fue en el 2013. Esto es decir, este año cumplo 10 años de estar con esa comunicación con Luz Dari. Mi tarea con ellas y en general con toda la estrategia de implementación de la política era fortalecer los cocineros desde el punto de vista, que esa es un poco la estrategia que hice, fortalecerlos en términos de que lo que ellos saben era su capital, se constituye en el capital más importante. Eso hay que tenerlo tan claro como que esta casa es tuya. Tú tienes un capital y nadie puede venir a quitártelo. Y nadie se puede venir a lucrar de él sin que tú, que eres el dueño de eso, entres en un proceso de negociación. Esto costó muchos años de conversación con ella. Yo daba clases en la Sabana de gastronomía y yo vivía en Chía y ella estaba en la Concordia. Yo salía de las clases, me iba a la biblioteca, sacaba libros de gran formato, como esos libros que hizo, bueno, ahora más tarde me acuerdo, libros muy lindos de mesa, y me los llevaba para allá y le decía, ¿sí ves, Luz Dari? Mira, tienes que ver esto. Este mote no es tan rico como el tuyo, pero tú le puedes dar la vuelta y hacer que el otro sienta que es el mejor mote del mundo. Eso lo haces tú, con tu energía, con tu narrativa y también con la manera en que tú cobras a la gente.
porque no puede ser que estás cobrando 5.000 pesos por un mote, 6.000 pesos por hora. Y esto fue dándole vueltas a Luz Dari, dándole vueltas hasta cuando vino lo de la salida de Luz Dari de la plaza de mercado y bueno, todo lo que pasó allí. Y para resumirte, el proceso con Luz Dari y con muchos otros cocineros con los que hago fortalecimiento no ha terminado. Es una conexión que es de vida, es una conexión que tiene que ver con que yo soy muy feliz viendo cómo ella crece hoy y cómo en ese crecimiento, en todo caso, estamos conectadas como, oye, ojo con esto, Luz Dari. Acuérdate que, ojo Luz Dari, porque vi esto, ojo que mira lo que te hicieron acá. Y ella me llama y me dice, mi amor, necesito hablar contigo. Entonces, es otra cosa. Entonces, cuando uno hace una apuesta, Andrés, una apuesta de vida, como cuando tú te casas con una persona, por amor, no te obligaron, no vas por una herencia, vas porque legítimamente tienes una conexión con una persona, ahí construyes, no sacas. Entonces mi relación con los cocineros es construyendo ese mundo que ellos van a habitar de una manera más consciente y que ellos entienden desde la abundancia y no desde la escasez. Porque Luz Dari estaba muy jodida cuando la encontramos, ya cuando se iba a ir, cuando la sacaron. Y yo le dije, Luz Dari, tú en este momento no es que no tengas nada. Le robaron todo, la sacaron, alquiló un local enfrente de la Concordia y el señor, como ella no pagó porque no tenía cómo pagarle el arriendo, le quitó todo, su cocina, su homenaje. Hay una imagen de ella en una entrevista que dice, estaba yo sentada con un cucharón en el andén sin saber qué hacer. Y ahí es que yo le digo, Luz Dari, usted es una mujer rica, potencialmente rica económicamente, pero hoy muy rica en lo que tienes, que es tu conocimiento, que es tu más grande capital. Cuando tenías como 6 años. Porque yo soy hermana mayor en mi casa y no sé, por alguna razón, que no sé si fue mis papás, no sé qué pasó, o mi abuela, que marca mucho mi vida también, me dijeron siempre que yo tenía que dar ejemplo a mis hermanos. Y eso de dar ejemplo, entonces lo pensé como, ok. Y en Navidad un día me dijeron, bueno, pero ¿qué quieres de regalo de Navidad? Y yo dije, quiero un tablero verde grande. O sea, yo me imaginaba en la pared de mi cuarto un tablero pintado. Eso era lo que yo me imaginaba. Y pues me trajeron un tablero de regalo con muchas tizas y me volví profesora de mis hermanos. como no sé qué les enseñaba, no recuerdo. Creo que les enseñaba a cocinar cosas porque había aprendido mucho a cocinar con mi abuela desde chiquita porque mi abuela me cuidaba. Y mi abuela tenía catering en Bogotá con unas amigas en Chapinero, con Elenita de Lombana. Y hacían unas delicias. Entonces yo no sabía que sabía tanto de cocina hasta que yo empecé a decirles a ellos cómo hacer cosas. Eso me marcó, porque eso me siguió pasando siempre. Cuando terminé de estudiar, lo que quería era ir a la universidad a darle herramientas a los chicos para investigar. Pensaba que los estudiantes de comunicación social, de periodismo, que los periodistas en este país eran muy mediocres, pensaba eso. Y pensaba que una de las razones por las cuales eran tan mediocres es que no investigaban. En ese momento apenas empezó como a moverse la idea de la nube, de la red, ¿no? En internet. Empezamos a tener correo electrónico, empezó a haber unos buscadores con unas limitaciones muy grandes, pero en donde la gente buscaba ya cosas. Entonces, ahí entré a pensar, bueno, ¿y cómo doy clases de historia a estudiantes de universidades privadas, y están en la Javeriana, que no les interesa nada, que no quieren leer, que no se interesan por...
Y ahí empecé a trabajar desde una metodología que era muy participativa, que es un poco lo que hago hoy, pero de otra manera, que es, está bien, vamos a aprender clase de historia de la cultura, pero la primera pregunta en clase es: ¿yo cómo hago parte de esta historia? ¿Usted quién es? ¿Usted quién es, Andrés? ¿De dónde nació? ¿Quiénes son sus papás? ¿Qué comió en su casa? ¿Cuáles son sus sueños hoy que tiene 17, 18, 19? Y eso generaba una vinculación muy distinta con el contenido que yo tenía para darles, historia de la cultura, por ejemplo, o historia de las tecnologías, de una clase divina, que era mi pregunta era cómo la tecnología mejora las condiciones de vida y cambia las interrelaciones sociales. En términos como cómo cambió el estribo, la historia de la humanidad, como cosas así, la imprenta, la cubiertería, ¿no? en el comedor, porque eso a mí me sorprendía mucho, ¿no? Pasar de comer con la mano a luego tener como, bueno, esto hizo que los estudiantes empezaran en Javeriana a hacer doble programa, hacían historia y comunicación, o historia y sociología, comunicación y sociología, o comunicación y ciencia política. De tal manera que al final siempre tenía pues unas evaluaciones con los estudiantes muy estimulantes, pero sobre todo algo que siempre me pasaba con ellos es que me daban cosas. Una niña una vez empastó su trabajo final como en un libro. En esa época habían publicado El mundo de Sofía, ¿se acuerdan de ese libro? Esta chica hizo el trabajo final, algo parecido, lo llevó a una imprenta y me trajo un libro y me lo dedicó. Y ese libro, en la página de la dedicatoria dice como: tienes el don de cambiar la vida. Y así, pues tengo, ahora en estos días estaba sacando un archivo para botar cosas y tengo notas y notas de los estudiantes que dice eso, ¿no? Cuando me aburrí de eso, de dictar esas clases, ya duré como 20 años dictando clases a niños, muchachos, digamos, de estrato 5 o 6, dije: no quiero esto más, porque empezó a haber mucho más adicción a los videojuegos, empezó a haber mucho más tiempo en redes y mucho menos trabajo en clase y para la lectura, y eso me mortificaba mucho, y yo pensaba: yo quiero trabajar con gente que aprecie lo que yo estoy haciendo, y renuncié. Y ahí es donde hay un giro importante, porque llevé una carta de renuncia, porque hay una dictadura de la evaluación del estudiante y el estudiante decide qué quiere que uno le dé. Es decir, yo no hago entretenimiento, yo hago otra cosa, y para esto necesito que la gente se conecte, no conmigo, sino con su propia conciencia sobre qué es lo que yo quiero. ¿Yo para qué estoy acá estudiando esto? Entonces, como eso no lo logré ya después, porque los chicos estaban demasiado dispersos, ahí fue que entré a trabajar con el Ministerio de Cultura, con un profesor que me había dado clases en historia en Bogotá, en la Nacional, y él me propuso: oye, ¿por qué no estamos conmemorando el bicentenario de las independencias? Eso era como 2009, yo había renunciado en el 2008 a la universidad, y me dice: ¿por qué no te presento a la ministra y le presentas una propuesta, porque tú eres buena en el tema metodológico, en el diseño metodológico de actividades? ¿Por qué no le presentas esta propuesta sobre recuperación de memoria para conmemorar el bicentenario que ella quiere? Y ahí le hago la propuesta y entro a trabajar con ellos, y ahí yo le tenía un poco de miedo porque yo era profesora de universidades, había dictado clases en universidades privadas, fui directora de comunicación en la Javeriana, fui directora de periodismo en el Rosario, fui directora de investigación en el externado en la Facultad de Comunicación, muchos años, es que fueron 20 años. Entonces no tenía experiencia en trabajo comunitario, y mi papá, que sí tenía experiencia, me había dicho: es duro, la gente, porque hay unas deudas pendientes en los territorios y la gente se las cobra a las entidades. Entonces empecé a ir a territorio y empecé a ver esa empatía que yo lograba con la gente. Claro,
al comienzo yo entro a los territorios y siempre digo, pues la gente me ve como un extraterrestre, ¿no? Por la manera en que hablo, por mi apariencia seguro, por la edad que tengo, la manera en que hago las cosas, no sé. Lo que espera la gente de uno y lo que uno no tiene para compensar esa expectativa que tiene la gente de una señora que viene al Ministerio de Cultura. Entonces, porque yo terminaba jugando con los chicos, con los niños, con los adolescentes, metida en los bosques, en el río Amazonas, caminando por los caminos de los niños, que es la manera de conocer el territorio, de habitar el territorio con ellos. Entonces, ahí ya entendí que sí, que la apuesta mía era para ayudar a que otros tuvieran una mejor vida, que disfrutaran con más plenitud lo que tienen y que vean lo que te decía antes, como esa abundancia a partir de eliminar la noción de escasez, soy pobre y estoy triste, sino yo soy de verdad alguien que tiene algo que vale mucho y que en la medida en que lo reconozco, que era lo que yo le decía a Luz Dari, lo vas a hacer respetar. Y cuando el otro siente ese límite del respeto y de la dignidad, el precio sube. Y tú vas a tener una valoración distinta. Y ahí empecé a sacarla a ella a eventos en Bogotá. No tenía ni siquiera el local, estaba en la calle. Y yo le decía, mira, tenemos un evento con la Universidad de los Andes, el lanzamiento de tal revista sobre comida, sobre alimentación, antropología de la alimentación, va a estar tal y tal y tal persona, va a ir alguien del Ministerio de Cultura, vas a entrar con nosotros, vas a estar en el público y cuando haya preguntas, porque se va a hablar de la política de cocinas, tú levantas la mano. No, pero yo, Luz Daria le daba miedo hablar en público. No, pero yo qué voy a decir, yo te digo qué vas a decir. La acaban de sacar de la plaza de mercado. Estaba sin nada en la calle. Los habían sacado en containers enfrente de la Concordia, sin agua corriente y sin luz. Y ahí los tuvieron, a los que aceptaron, creo que como 2 años. Y ella no quiso someterse a eso. Debate. Porque todo el mundo se levantaba y como, ¿quién es esa señora que está hablando allá? Luz Dari, en la Universidad de La Sabana vamos a tener un evento. Va a venir fulanito, fulanito y fulanito. El tema es este, necesito que vengas acá. Y allá llegaba. Levantas la mano, ¿no? Sí, la política de cocinas, pero estoy en la calle. Y así, ¿no? Como finalmente ella empieza a conectar y ella misma a darse la fuerza para hacer ese triple salto mortal que hizo, que es hoy convertirse en un ícono de la cocina popular colombiana. El abuso, la violencia con las mujeres en el campo, en la ciudad, la desigualdad, la falta de oportunidades, la injusticia. Por eso creo que entré por la cocina, pero hacer ese trabajo más abajo, más profundo, que es político, de participación política, de identificar los espacios de participación para poder ir y decir, aquí está pasando algo, esto no está funcionando, nos están sacando, nos están invisibilizando. Entonces siento que mis no negociables son esos. Creo que también la incoherencia, ¿no? Cuando una persona te dice una cosa y después ves que está haciendo algo que es totalmente distinto. La traición. Para mí la honestidad con las cocineras es fundamental. El buen trato con las cocineras y hacerlas parte de la vida y que hoy son parte de mi vida, ¿no? Como son como una familia extendida que uno tiene. Siento que ahí es donde yo siento que me duele mucho cuando no hay empatía con ellas, cuando se les sigue tratando como, venga mija, hágame esto. O cuando está el señor que se le resbala la mano con la señora porque está en la plaza de mercado y lo puede hacer y nadie va a decir nada. Hay una connivencia con el abuso porque son indígenas o porque son campesinos o porque son pescadores, ¿no? Entonces eso me genera como esa reacción y pienso que es lo que no negociaría. No negociaría tampoco como
hacer simplemente el trabajo de fortalecimiento de cocinas y quedarme simplemente como en esa superficie tan, digamos, como que no tiene tanto efecto, que es la técnica en cocina, ¿no? Que es importante, pero que siento que la técnica, cuando uno está trabajando con ellos, es la entrada, ¿no? Para eso que yo te digo, que es habitar su territorio, habitar su cuerpo y ahí pararse en la resistencia y trabajar en el respeto, ¿no? Como así nos cueste la vida, un poco. Yo siento que es un tema muy transversal, es un problema cultural, no solo en Colombia. Yo creo que eso no. América Latina particularmente tiene unas características, pero los abusos en la cocina ocurren también en Europa, en Estados Unidos, como en el otro mundo, ¿no? En todos los mundos hay abusos. En Colombia particularmente hemos tenido unas relaciones de subordinación que han ido cambiando. Siento que las nuevas generaciones son mucho menos, resisten menos, digamos, esas violencias, pero sigue ocurriendo. Siento que ahí es donde el trabajo que yo hago es muy valioso, porque yo cuando entro a los territorios normalmente lo que hacemos es como crear redes de apoyo entre mujeres y mostrar cómo el miedo nos tiene a todos, ¿no? El miedo a que el chef se la monte más, ¿no? En la universidad donde yo trabajaba, ¿no? Las estudiantes contándome lo que decía en la clase el señor y la manera en que se relacionan con los hombres y cómo se relacionan con las mujeres. Entonces, tratar de sacarlas del miedo, de ese lugar oscuro que es el miedo, donde hay una niña asustada que fue violentada a los 5, a los 10, a los 15 en su casa, que fue desatendida en algún momento y que mostró indicios y nadie le puso atención, porque no era capaz de ir y decir que su tío, o que su hermano, o que su papá, o que cualquiera, porque le estaban haciendo una llave para callarla. Y en el fondo, cuando uno habla con mujeres que están en ese lugar oscuro, esa conexión que uno logre con ellas para que ellas salgan de allí y se enfrenten con el agresor, un chef reconocido o un antropólogo reconocido, para que lo enfrenten y asuman las consecuencias de lo que eso va a implicar en ese diálogo de resistencia. Es muy difícil, pero hoy puedo decir que en muchos casos lo he visto el cambio. Ahora necesitamos un cambio estructural. Necesitamos que se acabe la connivencia también frente a la violencia con mujeres, masculina y femenina también. Porque son las mismas mujeres las que educan, crían hombres violentos y mujeres que no se atreven a parar porque el papá grita muy duro y les da miedo, o porque en el colegio les va a pasar algo y las van a sacar del colegio. La universidad donde yo he estado en universidades donde oía historias de estudiantes que eran espeluznantes, igual que hoy de cocineros y de profesores en clase de cocina, con un estilo muy agresivo, con un lenguaje y unas analogías desobligantes con el cuerpo de las mujeres, ¿no? En la cocina. Entonces siento que necesitamos trabajar mucho más en nuestros hijos. Yo tengo un hijo de 27 años que vive en Berlín, que es cocinero. Y cuando él estaba como en primero de primaria más o menos, le dije un día, tenía como 6 años, le dije un día: Jero, yo quiero que tú seas un hombre libre. Y él se quedó como: ¿libre? Sí, le dije, yo quiero que seas un hombre libre. ¿Cómo voy a ser un hombre libre? Le dije. Me dijo: vas a aprender a cocinar. Porque un hombre que cocina
Es un hombre que decide qué quiere y cuándo quiere y lo hace. No es un hombre que va a depender de una mujer, luego de su mamá, de su esposa, para comer. Y fue creciendo. Y tú estaba ya en segundo, tercero de primaria, él se tenía que levantar, vivíamos muy cerca del colegio, él se levantaba como a las 5:30, 6, y todo ese proceso de las maletas, ¿no? Ese agite. Y un día, yo estaba cansada, y un día pensé, ¿cuándo será el día que Jerónimo no necesite ya que yo le haga todo? Pero yo no lo dije, y un día empiezo a oír en la cocina movimiento, como a las 5 de la mañana. Y yo me levanté como a las 6 y me dice, ma, ya tengo tu desayuno listo. Y ahí pensé, Jero está entrando en una ruta en la que, claro, 7 años es ya independencia. 7 años es un poco darse cuenta que está pasando a su alrededor, es conectar con conciencia con la mamá que está ahí, ¿no? Vivíamos solos. Entonces, a partir de ahí, él empezó una vida en la cual era muy activo en la casa. Cocinaba, preguntaba, me llamaba al ministerio y me decía, ma, para comer no tenemos sino esto y esto y esto. ¿Quieres traer algo o quieres que haga con esto? Mamá, esto que está acá no lo puedes hacer. Se dañó. De tal manera que Jerónimo está criado en un lenguaje distinto al lenguaje de no hagas, no toques, no muevas. Está criado en un lenguaje horizontal en el que la subordinación no existió, no había tal autoridad. En el colegio Jerónimo hablaban de disciplina de confianza. Y eso me gustó mucho. Desde que conocí el proyecto de educativo de Agustín Nieto Caballero, siempre quedé como, esto es lo que yo quiero, hombres libres. No quiero un hombre competitivo, no quiero que sea el mejor, no quiero que sea el más rico, no quiero que sea el más guapo, no que tenga el reloj más caro, no, eso no quiero. Yo quiero un hombre que sea completo, que sienta, que sea capaz de decir, tengo tristeza, tengo ganas de comer esto, hagamos esto, mamá. Que nos cuidemos los dos, porque la cultura del cuidado es lo que uno tiene que cultivar en los niños. Y yo siento que esa cultura del cuidado en las mujeres y en los hombres que tienen hijos desde ese punto de vista machista, agresivo, agresor, de miedo, de ira, de subordinación, genera a esos niños. Es decir, tú formas niños desde el miedo. Como en las clases, cuando uno es profesor, uno puede formar desde el miedo o puede formar desde la libertad. De la libertad de, ¿qué quiero yo? Quiero ser feliz, no más, no quiero ser multimillonario. Y si un día decide que quiere ser banquero, perfecto. Y eso es lo que yo pensaba, puede que un día diga eso. O puede que un día diga, no, yo quiero ser corredor de carros, o yo quiero ser, porque pues todo es posible. Él podía elegir lo que él quisiera. Entonces siento que el trabajo es más como de conciencia, como madres, como padres, sobre qué tipo de relaciones establecemos con nuestros hijos solo para controlarlos. Y hay un tema de ego ahí también, ¿no? Quiero controlar la vida del otro, quiero controlar lo que hace Jerónimo. No. O sea, él tiene su vida y él ya es un hombre que decide qué quiere hacer y por dónde, y, ¿cierto? Desde los 7 años, 8 años, que empezó a hablar y empezó a hablar como grande. Entonces siento eso, siento que la apuesta por mejorar, digamos, esas violencias, que son muchas violencias, no hay una sola violencia, son múltiples, de múltiples características, sobre todo en las aulas de clase. El año, no sé, hace como en la pandemia tal vez, hice un proyecto para la Universidad Nacional sobre violencia contra mujeres adentro de la universidad. Y ahí algo que tú decías ahorita me marcó mucho, porque haciendo el trabajo de investigación, era como una estrategia de comunicación que se iba a hacer para activar alarmas, para que las niñas, porque en esos días habían habido varios escándalos de profesores con alumnas, incluso de estudiantes con estudiantes. Y uno de los argumentos más frecuentes es que
y que luego se empieza a ver es que vienen de espacios familiares y sociales tan violentos, tan deprimidos, tan precarios en términos de supervivencia, que al llegar a la universidad y tener un profesor o un compañero agresor, no se ve la diferencia entre lo que viene viviendo allá y lo que empieza a vivir ahí, y se normaliza. Por eso tampoco dice nada, porque le parece que es lo normal. Como dicen las estudiantes, ¿no? Que el profe se la monte. Pues normal, porque el hermano mayor le hacía lo mismo, o el papá, o cualquier hombre que estuviera en su casa. Y al llegar a la universidad se da cuenta, esto se reproduce también acá, y se adapta y sale. Claro, entonces es una tarea también de todos formarnos en derechos. Por eso para mí es tan importante el trabajo político con las mujeres, con las cocineras, porque es formar en derechos, no para saber cocinar. Saber cocinar técnicamente se aprende con experiencia, con trabajo, ¿cierto? Como en las escuelas, 1200 horas para el técnico, 1400 horas, 1700 horas, 80% prácticas, 20% teóricas. ¿Qué es lo que realmente, cómo se aprende haciendo? Pero haciendo con alguien que sepa hacer, para yo poder aprender cómo es que es. Mientras que lo otro no lo enseña a nadie, que es mirarse un poco hacia adentro y decir, ¿por qué estoy triste? ¿Por qué estoy triste? A mí me hace muy feliz hoy ver a Luz Dari, por ejemplo. Voy a contar una anécdota, a ver si por ahí logro entrar. La semana pasada, hace rato no nos veíamos porque yo andaba en La Guajira, luego me fui a un montón de cosas. Y la semana pasada le dije, necesito verte. Ya, necesito verte, saber en qué estás. Hace varios meses no hablamos. Y me dijo, sí, yo también tengo que contarte muchas cosas. Me dijo, yo le dije, tengo que ir a la Luis Ángel Arango porque estoy haciendo un proyecto sobre el río Magdalena divino. Por eso se llama Magdalena. Y tenía que ir a comprar el libro. Y le dije, yo voy a ir temprano a la Luis Ángel y si quieres después paso y te busco. Me dijo, sí, te espero en el restaurante, en el nuevo, ahí en el, ¿cómo se llama? En la 27 con cuarto. Entonces, cuando llegué, así como llegué ahora, yo empiezo a ver movimiento, como el movimiento que había acá cuando yo llegué ahorita. Trípodes y cosas, y yo, Luz Dari, tú me citaste ahorita acá y tú tienes un compromiso. O sea, yo dije, no, pues Luz Dari no fue capaz de decirme que no y me va a poner a esperar. Cuando me dice, no, mi amor, no te preocupes, lo que pasa es que viene José Gabriel a hacerme una entrevista, pero que espere. Y nos fuimos a desayunar a la panadería de las Torres del Parque, a comer huevitos y a consentirnos, básicamente. Escucharnos nuestras cuitas y todo lo que ella sabe de mi vida, yo lo que sé de ella. Entonces, cuando volvimos al set, efectivamente ya habían llegado y lo estaban maquillando. Tú sabes que él es todo un dandy. Él siempre cae de pie, le va muy bien con las chicas. Y entonces llega Luz Dari, no, mi amor, ¿cómo estás? No sé qué, mira, te presento a Luisa. Y entonces él, no, mucho gusto, no sé qué. Entonces ella se voltea y le dice como, todo lo que yo en este momento soy, se lo debo a ella. Y entonces dice, ¿y tú qué? ¿Tú quién eres? Y no, entonces ella le dice, no, ella es una antropóloga que trabaja con cocineras. El imaginario de Luz Dari, ¿no? Entonces, si me haces esa pregunta, yo siento que tendría que haber un titular en el que se habla de cómo personas en Colombia son capaces de hacer valer sus derechos, de hablar de soberanía alimentaria sin que los maten, de hablar de derechos sobre su territorio, sobre su cuerpo, particularmente las mujeres, aunque también hay hombres violentados en los territorios de múltiples formas, pero siento que tendría que ser un titular que está asociado a eso,
más que a gente que sabe cocinar, porque finalmente es una entrada para poco a poco ir haciendo cambios en territorios en donde la gente empieza a tener una conciencia distinta sobre su papel en su comunidad, en su familia y en su propia vida, que sí puede controlar y sobre la cual sí puede decidir, no como históricamente nos han enseñado, sobre mí no decido yo sino mi marido, o mi hijo mayor, o mi nieto, porque yo me tengo que quedar callada. Y en las cocinas, entonces eso se vuelve algo increíble, porque se vuelve una mujer en una cocina con poder, es una mujer que tiene luz, que ilumina, ¿no? Ilumina con el plato, pero ilumina con esa energía de libertad. Una mujer libre es una mujer hermosa.